Hola a todos, hoy les vengo a explicar un punto de estadística 2 de hipótesis de prueba. Bueno, el punto nos dice, para estudiar la confiabilidad de ciertos tableros electrónicos para carros, se someten a un envejecimiento acelerado durante 100 horas a determinada temperatura, y como variable de interés se mide la intensidad de corriente que circula entre dos puntos cuyos valores aumentan con el deterioro. Se probaron 20 módulos repartidos de manera equitativamente en 5 temperaturas y los resultados obtenidos fueron los siguientes. Listo, podemos ver la tabla de cada una de las temperaturas y los resultados de cada una de ellas. El primer punto nos dice crear una tabla la cual indique el factor de tratamiento, unidad, factor, tratamientos, unidades experimentales, variable observada, número de tratamientos, número de réplicas por tratamiento y número de unidades experimentales. Como el ejercicio nos habla de tableros electrónicos, esta va a ser nuestra unidad experimental, la cual se va a poner a prueba a una temperatura. Por lo tanto, las unidades experimentales serían en los tableros electrónicos para carros y el factor sería la temperatura. Los tratamientos serían cada una de las temperaturas a los cuales se va a medir la intensidad de corriente de cada uno de los tableros. La variable observada, como nos dice en el enunciado, es la intensidad de corriente. El número de tratamientos, bueno, ya se los había dicho, cada una de las temperaturas que vamos a medir. El número de réplicas por tratamiento serían 4, porque son 4 veces que se mide la intensidad de corriente en cada una de las temperaturas. Y el número de unidades experimentales es 100, porque son 100 los valores que vemos en el problema. Listo. El punto B nos dice elaborar una tabla con las medidas de estadística descriptivas para realizar una interpretación de lo obtenido en ella. ¿Cómo se puede hacer en esta tabla? Podemos hacerla en R de una manera muy sencilla. Creamos cada uno de los vectores temperatura, como se puede ver aquí en esta parte. Se ve temperatura 1, temperatura 2, temperatura 3, temperatura 4 y temperatura 5 con cada uno de sus valores y con, con la función summary de cada una de las temperaturas, que nos da la función summary, nos da el mínimo, el valor mínimo, el primer cuartil, la mediana, la media, el tercer cuartil y el valor máximo. De esta manera se encuentran cada uno de los valores que están aquí en la tabla en R. De esto podemos observar que los valores medidos en la intensidad de corriente van en aumento a medida que la temperatura a la que fueron sometidos los tableros electrónicos para carros aumentó. De igual forma, comparando los promedios se puede observar que aumentan conforme al aumento de temperatura. Esto es lo que podemos observar de la tabla anteriormente dicha. Vámonos para el punto C. Realizar un box plot de datos e interpretar lo observado en el gráfico. ¿Cómo podemos hacer un box plot? En R se hace de una manera muy fácil. Se hace un vector T, es decir, un vector T donde se unen cada uno de los valores de las temperaturas. Cada uno de los valores de la intensidad de corriente de las temperaturas. Podemos ver de los valores de T1, de T2, de T3, de T4 y T5 en este vector. De la misma manera se hace un vector, se hacen los factores, el vector se va a llamar temp, de temperatura, donde los factores van a ser T1, T2, T3, T4, T5. Y el box plot se hace, como se ve aquí en la tercera línea del código, se hace de T con respecto a temp de la temperatura, el color, lo que está entre paréntesis, y así se crea el box plot, como lo podemos ver aquí. Este gráfico se encuentra aquí de la temperatura con respecto al tratamiento, el tratamiento con respecto a la temperatura, perdón. De este gráfico podemos observar que los valores representan diferencias significativas entre los tratamientos. Incluso la diferencia de medias se puede notar entre los tratamientos. El punto D. Escribe el modelo lineal, plantea el juego de hipótesis y descríbelas en palabras
lo que significa según el problema. Mira, podemos ver el modelo lineal como está planteado ahí, donde y sub ij representa la intensidad de la corriente más de la corriente de la repetición j del tratamiento I más la media poblacional del valor de la intensidad más el efecto del inésimo tratamiento de temperaturas más el error asociado a la observación, distribuido normalmente con varianza con media cero y varianza independientes. Entonces, ese era el modelo lineal. Y la hipótesis la que está planteada aquí nos dice que el promedio de la intensidad de la corriente en cada una de las temperaturas es igual. Entonces, vamos con el punto E. Realice el análisis de varianza para estos datos a fin de estudiar si la temperatura afecta la intensidad de corriente promedio. Utiliza a alfa 0.05. En R, para sacar el análisis de varianza, es este que podemos ver en la primera línea de código A o B, que significa Analysis of Variance. Entonces, ¿de qué se saca el análisis de la varianza? De T con respecto a T. Lo que nos da esto son los grados de libertad, la suma de cuadrado, los grados de libertad que son df sum, la suma de f, la suma de cuadrado que es sum sq, la media que es min sq y el p valor, que es este valor que tenemos aquí, el 1.96 por Euler a la menos 9. Ese es el que necesitamos nosotros. ¿Por qué lo necesitamos? Porque si este p valor es menor que el nivel de significancia, se rechaza la hipótesis. Entonces, podemos ver que este es un valor muy pequeño, por lo tanto, se rechaza la hipótesis. ¿Y qué nos quiere decir si se rechaza la hipótesis? Que por lo menos alguna media es distinta de las otras, como lo podemos ver. Eso lo podemos corroborar o analizar en el gráfico anteriormente visto en el inciso D.